Samuel escucha la voz de Dios. La historia de cuando Samuel escuchó la voz de Dios comienza en un tiempo oscuro para Israel, cuando cada uno hacía lo que bien le parecía, y la voz del Señor era escasa en aquellos días. No era un tiempo de abundante revelación ni de visiones frecuentes. El pueblo había olvidado muchas veces los caminos del Altísimo, y aún en el sacerdocio había debilidad. En ese escenario, silencioso y necesitado, Dios estaba preparando algo nuevo, algo que cambiaría el rumbo de la nación. En la región montañosa de Efraín vivía un hombre llamado Elcaná, cuya esposa Ana sufría profundamente porque no podía tener hijos. Año tras año subía con su familia al santuario del Señor, en Silo, para adorar y ofrecer sacrificios. Pero el dolor de Ana no disminuía, al contrario, se hacía más intenso. En una de aquellas visitas, con el corazón quebrantado, Ana oró con amargura de alma, llorando abundantemente delante del Señor. Hizo un voto. Si Dios le concedía un hijo varón, lo dedicaría todos los días de su vida al servicio del Señor. El sacerdote Elí la observaba mientras ella oraba en silencio, moviendo sus labios sin que se oyera su voz, y pensó que estaba ebria. Pero cuando ella explicó su angustia, Elí la bendijo, y Ana se fue en paz, confiando en que Dios había escuchado su clamor. Y así fue. Con el tiempo, el Señor le concedió un hijo, y ella lo llamó Samuel, porque dijo, por cuanto lo pedí al Señor. Cuando el niño fue destetado, Ana cumplió su promesa. Lo llevó a Silo y lo presentó ante Elí para que sirviera en el templo. Con lágrimas en los ojos, pero con una fe firme, lo dejó allí. Samuel creció en la casa del Señor, aprendiendo a ministrar delante del sacerdote. Aún siendo un niño, vestía un efod de lino y ayudaba en las tareas del santuario. Cada año, su madre le llevaba una pequeña túnica hecha con sus propias manos, símbolo de su amor y de su fidelidad a la promesa hecha a Dios. En aquellos días, los hijos de Elí, que también eran sacerdotes, no honraban al Señor, se aprovechaban del pueblo y despreciaban las ofrendas. El contraste era evidente. Mientras la corrupción crecía en los hijos del sacerdote, el pequeño Samuel crecía en gracia delante de Dios y de los hombres. Una noche, cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel dormía en el templo, cerca del arca del pacto, el Señor llamó, «Samuel». El niño se despertó sobresaltado. Pensando que era Elí quien lo llamaba, corrió hacia él y dijo, «Heme aquí, ¿para qué me llamaste?» Pero Elí respondió, «No te llamé, vuelve y acuéstate». Samuel regresó a su lugar. Por segunda vez, la voz resonó en la quietud de la noche, «Samuel». Nuevamente el niño se levantó y fue a donde estaba Elí. «Heme aquí, ¿para qué me llamaste?» Elí, confundido, insistió en que no lo había llamado. Samuel volvió a acostarse, sin comprender aún que era el Señor quien lo estaba llamando. Por tercera vez, la voz divina quebró el silencio. «Samuel». El niño volvió a levantarse y fue ante Elí. Entonces el anciano sacerdote entendió que era el Señor quien llamaba al muchacho. Le dijo, «Ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla, Señor, porque tu siervo oye». Samuel regresó a su lugar, con el corazón latiendo con fuerza. La noche parecía más profunda, más cargada de significado. Y entonces el Señor vino y se paró, llamando como las otras veces, «Samuel, Samuel». El niño respondió con humildad y reverencia, «Habla, Señor, porque tu siervo oye». En ese instante comenzó una nueva etapa en la historia de Israel. Dios reveló a Samuel un mensaje difícil, el juicio que vendría sobre la casa de Elí, por la maldad de sus hijos y por no haberlos corregido. No era una palabra fácil para un niño, era un mensaje pesado, que implicaba dolor y consecuencias. Samuel permaneció acostado hasta la mañana, temeroso de contar la visión. Al amanecer, apartó las puertas del templo, como de costumbre. Elí lo llamó y le pidió que no ocultara nada de lo que el Señor le había dicho. Con valentía y obediencia, Samuel le contó todo. Elí, con resignación, respondió, «El Señor es,
haga lo que bien le pareciere. Desde aquel día quedó claro que Dios estaba con Samuel. El Señor no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, reconoció que Samuel era profeta del Señor, y el Señor volvió a manifestarse en Silo, revelándose a Samuel por medio de su palabra. La historia de aquel niño que escuchó la voz de Dios no es solo el relato de una experiencia nocturna, es el comienzo de un liderazgo transformador. Samuel crecería para ser juez, profeta y guía espiritual de la nación. Ungiría a reyes, confrontaría el pecado, llamaría al pueblo al arrepentimiento y sería instrumento de renovación en tiempos de crisis. Pero todo comenzó con un corazón dispuesto a decir: «Habla, Señor, porque tu siervo oye». No fue la edad lo que determinó su llamado, sino su disposición. No fue la experiencia lo que abrió el cielo, sino la obediencia sencilla y humilde de un niño atento a la voz divina. En un tiempo donde la voz del Señor era escasa, un niño aprendió a escuchar. Y cuando alguien escucha a Dios con sinceridad, el silencio se rompe, la historia cambia y el propósito eterno comienza a revelarse. Y así, en la quietud de aquella noche en el templo, bajo la luz tenue de la lámpara que aún ardía, nació un profeta. Un hombre que marcaría generaciones, un testigo de que Dios sigue llamando, sigue hablando y sigue buscando corazones atentos. Porque la verdadera grandeza de Samuel no estuvo en sus logros futuros, sino en ese momento decisivo en que respondió con fe. Allí, en la oscuridad, comenzó la luz. Allí, en el silencio, comenzó la voz. Allí, en la humildad de un niño, comenzó el cumplimiento de un propósito divino que transformaría a Israel para siempre. Y el mensaje permanece vigente. Cuando el Señor llama, la respuesta que cambia destinos es sencilla, pero poderosa. Habla, Señor, porque tu siervo oye.